Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día de lunes 27 de febrero, año del Señor 2023. Estamos en la primera semana de Cuaresma. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo habite en vuestro corazón. El mensaje de la Reina de la Paz del pasado 25 de febrero del año del Señor 2023 se centra sobre este tiempo de Cuaresma y sobre la situación que estamos viviendo. Básicamente, el mensaje de la Reina de la Paz nos avisa de tomar en serio el tiempo de Cuaresma, sobre todo en este año 2023. Vamos a escuchar qué dice. Queridos hijos, convertíos y revestíos de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda, y humildemente pedid la paz al Altísimo. En este tiempo de gracia, Satanás quiere seduciros, pero vosotros, hijos míos, mirad a mi Hijo y seguidlo hacia el Calvario en la renuncia y el ayuno. Estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros y conduciros al gozo del corazón, en la fe que crece en todos los que aman a Dios por encima de todo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, este mensaje está denso de significados espirituales profundos e intensos. Lo primero que nos dice la Reina de la Paz es: convertíos. Es lo mismo que decía San Pablo a los paganos: convertíos y creed en el Evangelio. Esto quiere decir que toda la humanidad, también aquella que se cree cristiana, de hecho ya no la es. Somos todos los nuevos paganos. Todo el mundo debe convertirse, o sea, admitir que la verdad es aquella de Dios y pedir perdón a Dios por nuestras faltas de confianza hacia Él y a la Virgen María, porque hemos perdido el rumbo. De hecho, en el mensaje anterior del 25 de enero, la Reina de la Paz nos ha dicho que nos estamos encaminando hacia la perdición. Y si observamos bien a nuestro alrededor, nos damos cuenta que todas las leyes que los poderosos están haciendo son sumamente destructivas para el ser humano y sobre todo para las nuevas generaciones. Lo segundo que la Reina de la Paz en Medjugorje nos dice es: revestíos de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda. O sea que no basta tener la intención de pedir perdón, debemos demostrarlo a nosotros mismos y a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón o alma, porque si no lo hacemos, se quedará una intención superficial que no va a cambiar nuestro corazón. Del dicho al hecho, decían por ahí. Y por lo tanto, la Reina de la Paz quiere que avancemos un poco más y que establezcamos con Dios una relación personal profunda por medio de la oración humilde. A continuación, la Reina de la Paz nos dice: y humildemente pedid la paz al Altísimo. ¿Qué es la humildad? La humildad es vencer al propio ego
y admitir que Dios es el único Señor de todas las cosas creadas, que en Dios todas las cosas cobran sentido y que solo en Él podemos encontrar la paz del corazón, que solo la ley de Dios es la ley perfecta y es descanso para el alma del ser humano. Y por ley de Dios entiendo yo los 12 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y los 2 mandamientos del amor del Nuevo Testamento, que armonizan los primeros 10. Porque Cristo, Dios, ha venido en la tierra para enseñar el verdadero derecho, y el verdadero derecho está formado de los 10 mandamientos de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que Dios dio a Moisés, más el amor de Dios y hacia los hermanos. De hecho, no deberíamos ver los 10 mandamientos como una imposición, sino como 10 actos de amor hacia Dios por parte de los seres humanos. Porque es por amor que Dios nos dio los 10 mandamientos, y es por amor que Cristo Dios padeció su pasión, su muerte y su resurrección. Y era la única forma para salvarnos de las garras del mal, el diablo, en que habíamos caído. Era y es la única forma para no autodestruirnos como estamos haciendo hoy en día, intentando vivir en un mundo sin Dios. Los 12 mandamientos son las limitaciones a nuestras obsesiones causadas por las consecuencias del pecado original. Si os ponéis a pensar un momento, os daréis cuenta que en nuestra atormentada época actual estamos infringiendo todos los mandamientos, todos. Y las consecuencias son desastrosas, ya se empiezan a ver. Pero ¿cuál paz entiende la Virgen María? La paz que entiende la Reina de la Paz es la paz de los corazones, y esta se encuentra solo en Cristo, sometiendo nuestra voluntad a la verdad de Dios, la cual tiene su precisa lógica y se encuentra en la lógica del sistema natural primeramente, pero también en la lógica de la unión entre los hermanos, en la comprensión entre los hermanos, en la armonía entre los hermanos. Y esta armonía hoy en día ya no está, o sea, prácticamente es inexistente. Y esta paz, este amor y esta armonía se encuentra en la fe católica verdadera, la que ha sido enseñada por los santos en 2000 años de historia de la Iglesia. Entonces lo que debemos preguntarnos es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Es que ya nos ha dado su respuesta a través de la Virgen María, pero no la estamos escuchando. Y es que no nos damos cuenta de lo que hay en juego hoy en día. Pensamos que todo seguirá igual como siempre ha sido. Pensamos que las leyes inicuas de los gobiernos sean la máxima expresión de libertad y democracia, ya que es así que nos lo hacen creer. Los poderosos se rellenan la boca de bonitas palabras para justificar sus tremendas acciones. Acciones en contra del ser humano, en contra de la libertad, en contra de la armonía.
en contra de la paz y de la justicia. Poco a poco los poderosos quieren reducir al mínimo el número de seres humanos, poniéndonos uno en contra de otro, porque para ellos todo vale. Y en esta forma el mal, que es destrucción y división, avanza. Por un lado tenemos el aborto, que ya ha provocado genocidios y sigue sin piedad. Por el otro lado, la eutanasia para eliminar los ancianos, así para recuperar varios millones de euros por persona por parte de los poderosos. Después, una vez que hayan hecho confundir los poderosos y al extremo nuestros jóvenes con todas las supuestas leyes gender que se inventan, empezarán también los suicidios. De hecho, ya han empezado. Por lo tanto, autoeliminación de los jóvenes como resultado. Ahora, por ejemplo, no quieren que nos organicemos para encontrar una solución a la escasez de alimentos, empezando por la carne, porque ellos, los poderosos, tienen otros planes. A lo mejor darnos carne sintética que pueden manipular como les da la gana, y a ver qué consecuencias se pueden traer a esta perla de tecnología a nuestra salud. Y desde la carne pasarán a los productos hortofrutíferos, porque ya están hablando de prohibir el cultivo en un 40% de los campos, con la excusa del medio ambiente. Y a todo esto hay también que sumar el fin de la energía, o sea, petróleo y gas están por terminar en todo el planeta y no tenemos suficientes recursos para poder generar corriente eléctrica. Y segundo punto es la guerra que va siguiendo y que antes o después avanzará también hacia Europa. Y en este segundo punto dedicaré otro video podcast cuando podré. Aparte que si va a faltar la energía, me deberían explicar ellos cómo van a producir alimentos sintéticos. A menos que para ellos, o sea, los poderosos, políticos y empresarios o muy probablemente masónicos, la energía para ellos se encuentre. Porque ellos se sienten los elegidos y nosotros, los ciudadanos normales y corrientes, somos un gran estorbo para ellos. Y en este marasma de problemas, la Virgen María nos da siempre la misma solución. Y nosotros, aquí en España, pero también de otras partes, pero a mí me duele mucho aquí en España, que no le hacemos caso. No le hemos hecho caso en Fátima, no le hemos hecho caso en Garabandal y no le estamos haciendo caso ahora en Medjugorje. Y después que nadie inculpe al cielo de lo que irá pasando, porque es nuestro merecido por nuestro orgullo y falta de confianza. ¿Y qué nos dice también la Virgen María en su mensaje de febrero? Nos dice lo siguiente: en este tiempo de gracia, Satanás quiere seduciros, pero vosotros, hijos míos, mirad a mi Hijo y seguidlo hacia el Calvario en la renuncia y en el ayuno. En práctica, la renuncia y el ayuno, junto con el rosario y la oración personal, son las únicas armas para vencer la acción inmunda y destructiva de Satanás. A esta altura, en mi opinión, deberían ser mucho más los católicos españoles que siguen los consejos de María en Medjugorje, que rezan el rosario, que ayunan a pan y agua el miércoles y el viernes, que hacen renuncias. Y este tiempo de Cuaresma es perfecto para empezar. Yo y mi marido, por ejemplo, hemos empezado precisamente el miércoles de las cenizas de hace 5 años,
poco antes de la pandemia del COVID, con el ayuno. Con la oración es mucho antes, pero con el ayuno yo sentí el fuerte impulso que había que empezar ya. Y en aquel mismo instante dije a mi marido, hay que empezar a rezar y a ayunar ya. Él creyó y desde aquel entonces no hemos parado. Pero no veo esto en los españoles. El pueblo español siempre fue un pueblo muy práctico, pero en antaño rezó y mucho. Practicó la penitencia, clamó a la Virgen María, tanto que ella salvó a los españoles en la batalla de Lepanto y en numerosas otras ocasiones. Escuchad de los vídeos del Foro de la Virgen María sobre estos asuntos. Pero ahora ¿qué? Nosotros en nuestra época actual hemos construido un mundo sin Dios porque somos más inteligentes, entre comillas, y no creemos en estos cuentos de hadas. En realidad no, simplemente hemos perdido la fe y parece no haber forma para despertarla. Y después, cuando pasará todo el patatraque, vamos a llorar amargamente, pero será demasiado tarde. La única forma de salvar a España y al mundo es la de creer en los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, que es la continuación de Fátima, como ella misma lo dijo, y como lo dijo también Sor Lucía, una de las de los pastorcitos de Fátima, lo dijo también San Padre Pío. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y la única forma entonces para salvar a España y el mundo es la de creer en los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje y hacer lo que ella dice, porque es lo mismo que dice Jesucristo su Hijo. El Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús están indisolublemente unidos, no se pueden separar. Lo que dice María lo dice Jesús, y lo que dice Jesús lo dice María, en perfecta simbiosis entre ellos y con las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Es como una única voluntad formada por 4 personas, la Santísima Trinidad, que son 3, más la Virgen María, porque la voluntad de Dios es perfecta en todo. Esto hay que admitir a nosotros mismos y a los demás. Mirándola por cualquier lado, si se usa la lógica de Dios, la única forma para salvar al ser humano es lo que en que coinciden todas las 3 personas de la Santísima Trinidad más la Virgen María, porque es la única forma, el único camino, la única vía, la única verdad, y esto se encuentra en Cristo. Todos los problemas que se encuentran en España y el mundo nacen por habernos alejado de Dios. Y lo digo también para los católicos, la cual mayoría no coge el rosario en las manos ni una vez. Si amamos a Dios y a nuestros hermanos, si queremos que este mundo se salve, no solo espiritualmente, sino también físicamente, debemos revestirnos de vestiduras penitenciales, o sea, practicar la penitencia sincera y de corazón, orar el rosario, hacer oración personal hacia Dios, en una palabra, conversión, o sea, convertirse, cambiar nuestra relación con Dios, incluir a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se hace esto?
Bueno, primeramente despojándonos de lo que aparentemente nos hace sentir bien y pedir perdón a Dios de todos nuestros pecados, porque en el fondo sabemos de haber acumulado muchos pecados en nuestra vida. Yo la primera cosa de que me despojaría en esta cuaresma, si fuera vosotros, es la de la televisión. De hecho, la Virgen María nos puso hace 13 años a mí y a mi marido exactamente la posición de no poder tener la televisión. Y pasados los primeros 6 meses de mono, que sería el mío, ya que yo era teledependiente, me di cuenta de cuánto tiempo tenía a disposición para hacer cosas realmente constructivas, cosas que los poderosos no quieren que hagamos, por supuesto. Y con el pasar del tiempo me di también cuenta de las enormes manipulaciones que se absorbían en la mente a través de las publicidades, de los telediarios, de las películas y de los programas basura. Y me dicen por ahí, pero la televisión es importante para los ancianos, sin ella estarían perdidos. Y yo me digo, ¿y por qué no se acogen los ancianos entre los hijos? Porque las familias no se unen desde el abuelo y abuela a los nietos, y porque los ancianos hoy en día están solos. ¿Es este el progreso? Antes o después de todo envejeceremos. ¿Es así que queremos a nuestro futuro de ancianos? Después de la cena, ¿no sería bueno descubrir todos juntos lo que dice la Biblia y después de rezar el rosario en vez que ponerse enseguida delante de la televisión? Y me vais a contestar seguro que no. El rosario y la Biblia son de los más aburridos que hay. Y yo os contesto. Y esto es porque los tomáis en la perspectiva equivocada y se busca siempre satisfacer el propio yo, que es el ego, en vez de intentar conocer más a quien creó todas las cosas, incluso al ser humano. Y esto es una gran tragedia porque nos convierte en peores de los paganos, con todas las consecuencias que esto conlleva. La Reina de la Paz en Medjugorje nos llama también a la oración personal con Dios, por la paz en los corazones, hecha con humildad y sencillez. Y por favor, entonces, hagamos esta oración personal hacia Dios. Después, la Virgen María en Medjugorje nos dice que los ataques del diablo van a aumentar, y de hecho ya lo vemos. Dentro de la iglesia las aguas están realmente agitadas y muchas veces la iglesia está tomando, en mi opinión, soluciones que siguen más las corrientes de las ideologías más o menos locales en vez que el camino que nos ha indicado Cristo y que nos indica también la Virgen María. Y hay que tener cuidado porque el diablo tiene un poder de engaño enorme. Es el maestro del engaño, Después la Virgen María continúa a insistir sobre la renuncia y el ayuno, porque en este tiempo de Cuaresma es fundamental la penitencia para que el corazón inmaculado de la Virgen María pueda actuar para vencer al diablo. O sea que Dios ha dado el permiso a María de actuar, pero ella necesita de la fuerza o energía de amor de todos nosotros para revestirse de la fuerza espiritual necesaria para vencer el mal en el mundo. Y todo esto sin violar nuestra libre voluntad. Porque sería fácil para Dios decir, vale, ya he perdido la paciencia. Voy a obligar a la humanidad a seguirme.
Pero esto no es lo que es correcto hacer. Esto no sería justo, porque Dios respeta cada cabello de nuestra cabeza y respeta por esta misma voluntad suya, respeta la libertad de decidir, la libre voluntad del ser humano, el libre albedrío del ser humano, lo respeta. Es un don que Él mismo nos ha dado. Y por lo tanto, lo que está haciendo a través de la Virgen María es hacernos entender que si confiamos en la Virgen María y si confiamos en Él, haciendo lo que la Virgen María nos dice y nos ha dicho en Fátima, que nos ha dicho en Garabandal, que nos está diciendo en muchas otras partes del mundo y que nos dice en Medjugorje, si hacemos lo que la Virgen María dice, entonces sí que cambiarán las situaciones, porque haremos un gran milagro, que aquel de hacer cambiar o despertar más que nada las conciencias de las almas que han perdido rumbo y que están alejadas de Dios, porque lo más difícil es la conversión de los corazones sin violar la libre voluntad del ser humano. Esto solo lo puede hacer Dios. Más que nada también lo puede hacer por permisión de Dios la Virgen María, el Inmaculado Corazón de María, si la ayudamos en comunión con ella y con todos los santos a través de las oraciones, del ayuno, de las renuncias, porque es así que funciona el mundo espiritual y no hay otra forma. No se puede poner al mismo nivel la dimensión espiritual con nuestra dimensión material. En la dimensión espiritual gobierna el espíritu puro, mientras que en esta dimensión material el espíritu está como encarcelado dentro de la materia. La materia, los instintos se han superpuesto al espíritu y toman las rendas, una renda siempre hacia el mal por las consecuencias del pecado original. Así que si queremos acercarnos a la verdadera felicidad que es Dios, hay que seguir lo que la Virgen María nos dice en Medjugorje, que es lo mismo que ha dicho a la Salette, que ha dicho en Fátima, que ha dicho en un montón de otros sitios. En fin, si la Virgen María continúa a insistir sobre la renuncia, el ayuno, el rosario, la oración personal a Dios, con las obras también de caridad, por algo será. Y entonces, por favor, también en España, escuchámosla. La Biblia no es un cuento de hadas. Nínive se salvó de la destrucción porque se arrepintió sinceramente de sus pecados e hizo penitencia. Por lo tanto, tomemos este tiempo de Cuaresma en serio. Cristo padeció realmente por amor a nosotros, por amor a los seres humanos de todas las épocas. Un mundo sin Dios no tiene futuro. Un mundo sin Dios lleva a la segunda muerte del alma, que es la muerte del alma. Los antepasados de toda España nunca fueron unos tontos. Creyeron en la Virgen María y en Dios. Hicieron penitencia, rezaron y salvaron a España y a sus almas. Aprendamos de ellos. Recuperemos la fe en Dios revistiendo nuestra alma
de las vestiduras penitenciales que la Reina de la Paz nos dice. Y por último, la Reina de la Paz nos dice cuánto nos quiere. Y dice: estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros y conduciros al gozo del corazón en la fe que crece en todos los que aman a Dios por encima de todo. Esta frase de la Virgen María me atrajo mucho la atención, sobre todo la parte que dice: estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros. No sé si la interpretación que daré es correcta, pero parece casi que Dios Padre, el Altísimo, esté por perder la paciencia con los seres humanos. Pero la Virgen María no se rinde hacia con nosotros y pidió al Altísimo de dejarla aparecer en la tierra para un último intento de salvación. Si es así, estamos en una situación realmente mala. Dios prometió de no destruir más al ser humano con el diluvio, pero hay otras formas, y es mejor que el castigo llegue de Dios, porque Él sabe cosa es bueno para nosotros, sobre todo para nuestras almas. Pero no obstante esto, María quiere a toda costa que invertamos el rumbo para volver al camino que conduce a Dios. Así que, por favor, recuperemos la confianza en Dios. Me duele en el alma ver los españoles y a España desmoronarse, derrumbarse bajo el peso de ideologías humanas que reman en la dirección exactamente contraria a la voluntad de Dios y por lo tanto van hacia la destrucción. Y no digo solo una destrucción física, sino también y sobre todo una destrucción espiritual, porque el infierno existe, así como existe el purgatorio, existe el paraíso. No pensamos de dirigirnos directamente al paraíso para ser cristianos, porque si eres cristiano de nombre pero no de hecho, y entonces no cuenta absolutamente nada ser cristianos. Y ser cristiano significa hacer obras de bien, claro, pero también estar atentos a los engaños, evitar los engaños que hoy en día se manifiestan a través de las ideologías humanas, porque la lógica humana es exactamente al contrario de la lógica de Dios. Una vez Cristo dijo a Pedro: atrás de mí, vete atrás de mí, Satanás, porque tú estás pensando con la lógica del hombre, no de Dios, ¿no? Cuando Pedro dijo a Jesús: no, por favor, tú no puedes terminar así en la cruz, y esto hasta otra cosa, ¿no? Y Cristo le dijo esto, le digo: detrás de mí, Satanás, porque tú estás pensando con la lógica humana, no con aquella de Dios. En fin, y después la última frase que me gustó mucho que dice: y me permite, estoy con vosotros porque el Altísimo me permite amaros. Y después la segunda parte dice: y conduciros al gozo del corazón en la fe que crece en todos los que aman a Dios por encima de todo. O sea, que quien pone a Dios en el primer lugar en su vida, como debería ser,
tendrán una fe que crece y que le conduce, junto a la Virgen María, al gozo del corazón en el amor a Dios. Por lo tanto, la fe va a crecer en todas aquellas personas que pondrán a Dios por encima de todo, porque aman realmente a Dios, porque entienden cuánto amor Jesús reversó sobre la humanidad con su pasión, con su muerte y su resurrección. Y este tiempo de Cuaresma es perfecto para reflexionar sobre el amor de Dios hacia los hombres, que es inmenso, además de tierno y además que poderoso. En realidad el bien es infinitamente más poderoso del mal, infinitamente más poderoso del mal. Pero esto no conseguimos entenderlo porque estamos anclados a nuestra lógica humana de destrucción, de odio, de venganza, de violencia, de ego, de orgullo, de egoísmos. Estamos tan atrapados en todas estas pasiones egoísticas en que ponemos nosotros mismos al centro de todo, que no entendemos que la verdadera felicidad, la verdadera salvación está en vez en el amor hacia afuera de nosotros mismos, hacia Dios primeramente. Y si tenemos el punto focal, el punto de origen de todas las cosas en Dios, entonces todo el resto irá por consecuencia, se pondrá en el lugar correcto por consecuencia, ¿no? Si ponemos nuestro punto de partida, nuestro centro de gravedad permanente, lo ponemos en Dios. Pero esto hay que probarlo, hay que tener después la experiencia de esto, y para hacerlo hay que volver a lo que dice la Virgen María, o sea, orar el rosario, oración personal con Dios, ayuno, renuncias en tiempo de Cuaresma sobre todo. En fin, dicho esto, que parece siempre que sea lo mismo, pero los errores humanos en el curso de toda la historia humana siempre han sido lo mismo, desde Adán y Eva, o sea, desde la primera aparición del ser humano aquí en esta dimensión terrenal hacia hoy. Al final los errores humanos siempre son los mismos y por lo tanto la cura siempre es la misma. Y es por eso que la Virgen María al final dice lo mismo siempre. No es que la Virgen María no ha venido aquí para hacer un espectáculo, para hacernos ver cuánto es poderosa o para deliciarnos de su sonrisa. Ha venido aquí para enseñarnos a amar a Dios en la justa forma, para no destruirnos, porque si amamos a nosotros mismos nos autodestruimos, porque el ego es destructor, es algo, el orgullo, el ego es la cosa más negativa que haya, más destructiva, más demoledora, y es lo que las ideologías humanas quieren de nosotros hoy en día, pensar solo a nosotros mismos, poner al centro de todo a nosotros mismos, olvidarnos de Dios, y así que después todas las obsesiones más graves la vamos a sacar en nuestra época tan tormentada. Así que en estos tiempos de Cuaresma, acordaros
que María hoy en día quiere a todas costas que nos salvamos, porque nos ama infinitamente, así como Jesús nos ha amado, tanto da tener que soportar su pasión, la muerte y después la resurrección para poder rescatarnos de nuestros pecados. Y el mínimo que podemos hacer para ella y para Cristo es amarles y volver al camino que conduce a Dios. Así que, por favor, recuperemos la confianza en Dios, la misma que tenían nuestros antepasados, y salvaremos a España y a todo el mundo. Que paséis todo un intenso tiempo de Cuaresma en que Jesús donó todo su ser por nuestra salvación. Le debemos renuncias, ayuno y oración. Esta es la única forma de demostrarle nuestro amor. Un abrazo a todos y venzamos al dragón con el ayuno, la renuncia y la oración. A Jesús por María.